Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Hoy os voy a contar un poquito sobre mí y sobre lo que considero que fueron aquellos momentos clave que me ayudaron a comprender las matemáticas de una manera diferente, a poder leer las ecuaciones matemáticas y que me ha servido para poder entender teorías complejas de física, ecuaciones complejas de física y derivaciones que aparentemente, pues para la mayor parte de la gente, pues puedan parecer excesivamente complejas. Y lo primero que os quería contar es que yo no fui un niño prodigio, ni mucho menos, ¿no? Como esto que vosotros veis en la televisión, pues con 6 años ya resolvía ecuaciones diferenciales o ya multiplicaba y dividía de memoria y hacía esto o lo otro. Según la percepción que yo tengo, era un niño normal y corriente, aunque sí que es cierto que tenía rasgos que me diferenciaban un poco de mis compañeros. Yo era un niño en general en clase bastante callado, bastante retraído, y tenía dentro de la cabeza esa idea de que tenía que estar callado en clase. Y eso le encantaban a mis profesoras de parvulario, por poneros un ejemplo, porque, bueno, pues era un niño muy bueno, muy tranquilo y que no alborotaba como el resto de los niños. Pero bueno, yo era de esa manera, no era, yo notaba que tampoco era un poco como con mis compañeros. Pero sí que es cierto que yo tenía ciertos rasgos que hacían que mi integración con el resto de los niños pues no fuera, no iba a decir normal, ¿no? Pero no fuera como el resto de los niños. Sí que me gustaba jugar con mis amigos, el deporte, me gustaba el fútbol, pero mis intereses iban un poquito más allá. Me gustaban más bien cosas de la naturaleza, de la ciencia, y ya con unos 6 años tenía metido en la idea de que quería ser científico, quería ser en esos días etólogo, que era lo más parecido a la profesión de Félix Rodríguez de la Fuente, que aquellos de mi generación y de los años, los que nacieron también en los años, entre los años 60 y 70, pues sabréis perfectamente quién fue. Entonces yo era un niño así, tampoco era un genio de ninguna de las maneras. Y mi manera de razonar también era algo diferente a la de mis compañeros, ¿no? Había cosas que entendía con bastante facilidad, pero otras cosas quizás más ordinarias, más cotidianas, la política, por ejemplo, que se me escapaban. Yo de oír a mis compañeros en primaria hablar de política y la verdad que en mi casa nunca hemos hablado sobre política ni nos ha interesado, ¿no? Pero eran cosas un poquito más de vida social, digámoslo de esa manera, que se me escapaban, un poco se me escapaban. Tampoco es que tuviera grandes problemas, ¿eh? O sea, no me impactaba negativamente. Yo seguía jugando con mis amigos, con mi familia, pero sí que la manera que tenía de pensar era diferente. Os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de cuando estaba en primaria, pues yo debía tener aproximadamente unos 9 años, 10 años, que nos pusieron pues un problema de matemáticas muy sencillo, donde pues el problema era tan sencillo como este. Había un señor que compraba caramelos a 3 pesetas y los vendía a 5 pesetas. Y la pregunta que hacían en ese problema era cuánta ganancia tenía ese señor. Y evidentemente, pues os podéis imaginar 2 pesetas. Y cuando plantearon ese problema y teníamos que resolverlo, yo le daba vueltas y digo, es que no tiene ningún sentido este problema. ¿Qué sentido tiene comprar caramelos a 3 pesetas y venderlos a 5 pesetas para obtener solo 2 pesetas? Pierdes dinero. Esa era la manera en la que yo pensaba, ¿eh? Pierdes dinero, no tiene ningún sentido. ¿Quién en su sano juicio se dedicaría a un negocio de este estilo donde va a perder dinero? Y bueno, pues pasó un cierto tiempo y llegó un día en el que tuve un momento de revelación, de apocalipsis, digámoslo de esa manera, de epifanía, donde dije, espera, no es exactamente así, porque el que vende el caramelo
no solo se queda esas 2 pesetas de beneficio, sino que además recupera esas 3 pesetas que había invertido antes. Entonces recupera lo que tenía y gana 2 pesetas. Y se me abrió, ahora me río, evidentemente, pero se me abrió, no sé, esa revelación del sentido que tiene ese tipo de operaciones, pues, para ganar dinero, ¿no? Pero cuando era así pequeñito, mientras que mis compañeros sí que lo entendían perfectamente, yo no lo entendía. Era algo que quizás se me escapaba un poco de ese razonamiento más práctico, más aplicado a la vida real. Y continué en la primaria y yo, de acuerdo con mi entendimiento, pues no es que destacara especialmente de los demás. Había, por ejemplo, una chica en mi clase que era bastante buena en matemáticas y en otras cosas. Y según los recuerdos que yo tenía, pues yo era un chico normalillo en todo. De hecho, en quinto de GB, cuando tenía pues 11 años, me sacaron a resolver un ejercicio de matemáticas de estos súper simples en la pizarra. Y estaba el profesor ahí y me lo puso, pues era pues alguna suma o alguna división sencilla, alguna operación de ese estilo. Y entonces tenía que resolverla y me quedé paralizado delante de la pizarra, dándole vueltas al problema, porque yo pensaba que ese problema debía tener alguna pregunta mucho más oculta. Que no podía ser tan sencillo, que tenía que tener algo oculto, y me quedé parado, hasta que mi profesor perdió la paciencia. Era un profesor muy severo, quería que lo llamáramos Don Ramón, era súper severo, súper serio, y perdió la paciencia conmigo. Y me decía, venga ya, pon la solución, de esa manera. Y yo, con mucho miedo y temblor, pues escribí lo que era la solución, pues una operación muy sencilla. Y entonces dijo el profesor, pues claro, hombre, pues claro, pero qué lento eres, qué lento eres. Y se quedó así, ¿no? Pero bueno, eso fue una pequeña anécdota de la experiencia que yo sentía en clases, por ejemplo, pues de matemáticas muy sencillas. Pero en eso que nos acercamos al final de curso de quinto, con 11 años, y en aquella época solían llamar a los padres para tener pues ciertas conversaciones con los profesores jefe, unas tutorías con los profesores, y me acuerdo que fui con mi madre y estábamos sentados y yo me esperaba pues que el profesor fuera a decir pues bueno, que era normal, que todo va bien y ya está, y nada del otro mundo. Y entonces dijo una cosa que me chocó muchísimo, porque yo no tenía esa conciencia, ¿no? Y entonces el profesor me dijo algo así, o sea, dijo algo a mi madre, dijo, es que usted sabe, su hijo sabe latín. Eso es una expresión que se utiliza mucho en España, que dice que el niño sabe mucho. Su hijo sabe mucho latín. O sea, dijo, su hijo sabe latín, sobre todo en ciencias. Y claro, a mí me descolocó, y mi madre dijo, claro que sí, sabe más que usted. Dijo ese tipo de cosas, ¿no? Pero fue algo que me descolocó, porque fue la primera vez que un profesor decía que yo era muy bueno en algo, en ciencias. Y bueno, pues me quedo con esa anécdota. Y a partir de ese momento, yo os voy a decir cuál es mi teoría, por qué me volví tan bueno, digamos, en matemáticas, en leer ecuaciones. Simplemente os dejo ese mensaje. Y ya cuando llegué a octavo de EGB, que yo tendría pues unos 13 años aproximadamente, nos hicieron un test de inteligencia en la escuela. Era un test de inteligencia orientativo, porque en el último año de primaria pues te hacen un test para ver qué aptitudes tienes. Si tienes aptitudes para ir a bachillerato y tener una dirección más hacia la universidad, o ir hacia formación profesional, que en aquella época pues se veía como para aquellos que no valían para estudiar, pues aprendían una profesión. E hicimos ese test de inteligencia y estoy convencido de que diréis, ¡buah! Seguro que sacaría, ¡buah! Se saldría del test de inteligencia. Bueno, pues hice ese test de inteligencia y salí muy por debajo de la media.
muy por debajo de la media. Y sí que di memoria muy por encima de la media. Y lo que me sucedió en ese test es que no entendía el sistema en el que tenía que colocar las respuestas. Y en mi cabeza, cuando era un tipo de test de estos de dominó, pero al dar la vuelta, al girar los dominós, entonces yo pensaba que cambiaba el sistema de referencia. Fijaos cómo pensaba. Que cambiaba el sistema de referencia, entonces en la hoja de anotación tenía que colocar el número, bueno, los números son test de dominó, no sé si los habéis hecho alguna vez, y entonces cuando faltaban como 10 minutos de finalizar el test me di cuenta de que eso no era el caso, empecé a borrar, o sea, un galimatías terrible, y al final di una inteligencia global muy por debajo de la media. Y lo que hizo el tutor de la escuela es, con el bolígrafo, subrayó por encima de esa raya, llegando justo a la media. ¿De acuerdo? Pues hizo así, y me puso inteligencia global, como si eso me fuera a engañar también. Yo vi el resultado y dije, lo que ha salido en el test es mi inteligencia por debajo de la media, y eso ha llegado mi profesor, que quizás me conocía ya mejor, porque era también el tutor de todos los chavales de nuestra clase, me lo subió a la media y ya está. La recomendación del test evidentemente la recomendación del test era que no debería estudiar, no debería ir a la escuela secundaria, a estudios de bachillerato, y sin embargo me aconsejaban ir a formación profesional porque tenía más intereses, según ponía allí, intereses más prácticos, que es como decir que no valías para estudiar, básicamente. Y entonces a mano, mi profesor, el tutor, escribió, y también tiene intereses teóricos, y se quedó ese test de inteligencia. Tuvimos una charla con mis padres, y él dijo que no hiciéramos caso del test de inteligencia, que estas cosas fallaban, y que sí que veía que podía ir a la escuela secundaria sin ningún problema. Y la verdad es que a partir de que tuviera unos 11, 12 años, sí que es cierto que me iba bastante bien en la escuela. En bachillerato me fue bastante bien. A partir de bachillerato, de hecho, creo que fui el primero de mi promoción, en la universidad también, fui el primero de mi promoción, y os comento a qué achaco todo esto. Resulta que cuando tenía, pues eso, unos 11 años, unos 12 años, yo quería comprarme un ordenador personal, una computadora de estas que existían en aquella época para jugar, básicamente. Muchos de mi quinta las conoceréis, pues los ordenadores MSX, Spectrum, Amstrad, también había algunos PCs, pero bueno, la gente se compraba o Amstrad o Spectrum. Yo me compré un MSX ahorrando con algo de dinero que me daban mis padres, ahorré hasta comprar, no sé si costaba 8.000 pesetas o 10.000 pesetas, y compré ese ordenador. Y cuando ya tuve ese ordenador, venía con un manual de programación, y entonces me di cuenta de que podía programar con mi ordenador. Y me leí el manual y comencé a programar, hacía mis propios programas, hacía mis propios juegos en el ordenador, y os parecerá una tontería, pero el programar juegos, vosotros que seáis programadores me entenderéis perfectamente. Son algoritmos. Los programas de ordenador son algoritmos y funcionan ¿con qué? Pues con funciones. Sobre todo, pues los gráficos, cuando se utilizan gráficos, pues navecitas que van circulando por la pantalla, pues tiene su posición X, Y, y tienes que programar esos movimientos en las posiciones X, Y, con lo cual pues tienes que programar rutinas que van a incluir una velocidad, que van a incluir, pues ya sabéis, sus rutinas que tenéis que programar para hacer una llamada mientras está circulando el programa, simular el paso del tiempo, pues con las instrucciones for, r, to, tal, y aprendí a programar. Y luego se me quedó corto el BASIC, que era la programación que comencé a programar, se me quedó corta. Veía que era muy lento y comencé a aprender ensamblador, todo por mi cuenta. Me compré un libro de ensamblador y empecé a programar en ensamblador, que vosotros que sabéis,
otros tipos de programaciones es un lenguaje muy poco avanzado, donde tienes que conocer la estructura interna del ordenador, de cómo está distribuida la memoria ROM, la memoria RAM, porque en aquella época los MSX y los Spectrum tenían una memoria ROM donde había unas subrutinas que ya estaban programadas de fábrica, ¿no? Y podías acceder a ellas, movimientos de bits, poner, quitar, trasladar bloques de memoria, hacer bases de datos que sean trasladables, todo ese tipo de instrucciones que muchos de vosotros las conoceréis, porque estoy convencido de que muchos de vosotros, sobre todo los que estudiáis física y matemáticas, pues aprendéis a programar. Y claro, cuando llegué a la escuela secundaria, sabiendo programar, las matemáticas me parecían facilísimas. ¿Por qué? Porque eran operaciones algebraicas a las que yo estaba acostumbrado a trabajar para programar mis juegos, y eran funciones y una función de X o expresiones algebraicas con X y Y que yo estaba acostumbrado a trabajar con ellas a la hora de pues, mover objetos en una pantalla con sus posiciones X e Y. Y el resto de conceptos matemáticos me venían de manera muy natural, pues los conceptos de derivadas, como velocidades, y la verdad que las matemáticas y la física pues me iban muy bien en la escuela secundaria, muy muy bien. De hecho, me apunté teníamos unas clases optativas en la escuela secundaria de programación y me apunté pensando que iba a aprender. Y un día que estábamos en clase, pues eso, ¿no? Era un tipo PC de estos que metías un disco para cargar el sistema operativo MS2, muy simple también. Y dentro de ese sistema operativo también se podía cargar el BASIC. Entonces yo me di cuenta de eso y cargaba el BASIC mientras pues, la profesora iba de ordenador en ordenador viendo qué hacía cada uno, que eran chorradas lo que hacíamos, ¿no? Y entonces me vio que estaba programando en BASIC y me dijo, ahí va, ¿y tú sabes programar? Yo tendría unos 14 o 15 años. Digo yo, sí, sé programar en BASIC y sé programar en ensamblador. Y entonces me dijo la profesora, una chica joven, me dijo, ¿sabes programar en ensamblador? Pues podrías enseñarme a mí. Y claro, a mí me dejó totalmente descolocado, porque una profesora que supuestamente te está enseñando informática, que diga que tú le puedes enseñar a ella, pues es una mala manera de conservar el respeto del alumno, ¿no? Y entonces dije, en clases de informática en la escuela secundaria no voy a aprender nada. Y entonces me quité de esas clases optativas y me apunté también un poquito con algo de dinero que tenía ahorrado a unas clases particulares que daban de informática en un local. Cerca de donde mi padre trabajaba, tenía una pequeña tienda de chucherías y fui durante el verano, pues no sé, un mes, una cosa así, y me volví a desapuntar porque no me enseñaban absolutamente nada de lo que yo no supiera. Y entonces se dieron cuenta de eso y me ponían a programar pues cosas de bases de datos y cosas de ese estilo, y ellos mismos ya me dijeron que realmente no podían enseñarme nada más. Y entonces pues abandoné estas clases también de informática. En aquel entonces también quería dedicarme un poquito a la informática y bueno, pues acabé dejándolo. Pero sí que es cierto que gracias a que aprendí a programar lenguajes de programación, eso me permitió a poder leer las ecuaciones. Y, por ejemplo, me gustaría que, si observáis los cursos de física moderna, veréis que cuando explico las ecuaciones, más que decir, y derivamos esto con respecto a cuál, o derivamos tal con respecto a esto, o aplicamos el operador X o Y, lo que hago es leeros las ecuaciones. De la siguiente manera, vamos a estudiar los cambios del campo con respecto a cambios en posición, que es básicamente la derivada de una función con respecto a las coordenadas. Y sin embargo, os estoy leyendo esas fórmulas. Es lo mismo que, por ejemplo, pues con las ecuaciones de continuidad, que son tan importantes en física y son difíciles de comprender para los alumnos. ¿Cómo las explico yo? Os digo, pues toda la materia que sale a través de esta superficie se tiene que perder de la cantidad que nos queda en ese pequeño volumen que estamos considerando. Os leo esas ecuaciones
para que sea mucho más sencillo el poder seguir esos razonamientos. Lo mismo pues con los flujos, cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿no? En vez de decir, pues vamos a hacer la derivada de la carga con respecto al tiempo, digo, ¿cómo cambia la carga en una zona del espacio cuando pasa el tiempo, cuando hay un flujo, y dibujo un vector, cuando hay un flujo, una intensidad de carga, que lo que mide la carga es, pues por ejemplo, cuánta carga se escapa de esta zona por unidad de tiempo atravesando pues esta superficie, ¿no? Y toda esa manera de leer las ecuaciones se plasma como razonamiento matemático, como derivación, y es lo que a mí me permite ver una ecuación y poder entenderla. Las interpretaciones de las funciones de Lagrange. Muchas veces cuando veáis cursos online de otros, bueno, pues de otra gente, veréis que, pues bueno, definen las funciones de Lagrange o los hamiltonianos de una manera, es cierto, rigurosa, pero muy matemática. Y para aquel estudiante que está empezando, que quiere tener esa idea intuitiva, como muchas veces refuerzo de los cursos, lo que hay que hacer es leerles esas funciones. Es decir, ¿qué es una función de Lagrange? Por ejemplo, pues es una función que nos codifica las características fundamentales de un sistema físico y que además sabemos que se van a conservar en el tiempo, que se van a conservar en el espacio. Y entonces digo, ¿y qué funciones suelen reflejar a un sistema físico y que se conservan? La energía. Y si comenzamos de esa manera, el alumno ya va leyendo ese desarrollo matemático que hay allí, y entonces cuando proponemos esas funciones de Lagrange como la energía cinética más la energía potencial, aunque en física clásica se le resta en las funciones de Lagrange, y yo explico por qué, el alumno lo entiende. O cuando digo, ¿qué es el hamiltoniano de un sistema físico? El hamiltoniano nos refleja la energía total del sistema. Entonces ya los alumnos o todos vosotros ya tenéis impreso dentro de la cabeza de que el hamiltoniano es un reflejo de la energía de un sistema físico, y cuando aplicamos ciertas ecuaciones sobre el hamiltoniano, estamos derivando ecuaciones que comienzan como una función de la energía total del sistema. Entonces la gente lo entiende un poquito mejor. Dice, vale, entonces tenemos que partir de la energía cinética más la energía potencial más otro tipo de energías. O el propio concepto de la energía, cómo llegamos a ese concepto de la energía, ¿no? Leer las ecuaciones es clave para poder entenderlas. El procedimiento que yo seguí cuando era un chaval, totalmente inadvertido, fue el aprender a programar, que me ayudó a comprender qué eran las funciones y las operaciones algebraicas. Para muchos de vosotros quizás el sistema haya sido diferente, pero eso me permitió el poder leer las ecuaciones de esta forma. En fin, pues en el último vídeo yo os comentaba un poquito sobre mi vida de niño, por qué estaba tan fascinado por la relatividad general, cómo aprendí a leer, entender las ecuaciones matemáticas, gracias a lo que os comenté, aprender a programar. Y cuando finalicé secundaria, pues estaba en una especie de encrucijada. En aquella época, en los años 80, España pues tenía un premio Nobel con vida de medicina, Severo Ochoa, que había contribuido al descifrado del código genético. Entonces la carrera de biología, de medicina, esas carreras eran muy apreciadas entonces, y yo siempre quise estudiar biología, pero como ya sabéis, desde muy pequeño también estaba muy interesado por la física, la relatividad. Entonces al acabar la secundaria y tomar esa decisión de si estudiar biología o estudiar física o una carrera, digamos, de ciencias puras, pues me tuvo pensando un tiempo. Lo que se solía hacer en aquella época para gente que tenía, bueno, yo tenía muy buen expediente, quedé el primero de mi promoción en la escuela secundaria, lo cual pues me daba acceso también a becas para poder matricularme en la universidad y a ciertas cosas, ciertas ventajas. Y estuve pensándolo bastante bien, y de hecho lo que se aconsejaba en aquella época era estudiar
carreras como medicina, telecomunicaciones, que eran carreras que tenían muchísima salida entonces, y la gente se sorprendió muchísimo cuando elegí biología. De hecho, me encontré después de la selectividad, que es el examen antes de entrar en la universidad, donde tú tienes una nota, se hace un promedio con la nota de la secundaria y con esa nota pues tienes acceso a distintas carreras o no. Y yo podía elegir la que quisiera, debido a mis notas. Y me encontré con mi profesora de física cuando fui a recoger las notas de selectividad y me preguntó, bueno, David, ¿y tú qué vas a hacer? Y le dije yo, bueno, adivina qué carrera he elegido. Y empezó pues con lo típico, ¿no? Arquitectura, ingeniería, no sé qué. Le dije biología y se le cambió la cara. Porque tenéis que tener en cuenta, hoy en día no sé si ese es el caso, pero la carrera de biológicas en España, digamos, en aquella época sería el año 91, básicamente tenía la nota más baja de entrada o de las más bajas de entrada. Y acababa todo el mundo que no podía acceder pues a otras carreras como medicina, como derecho, lo que sea. Con la nota más baja tenías el puesto asegurado. Entonces fue como una especie de sorpresa, de shock, ¿no? Para mi profesora. Y yo le expliqué que bueno, que siempre quise convertirme en científico, pues tipo bioquímico, estudiar cáncer, estudiar SIDA, que eran los temas más en moda en aquella época. Y estudié, la carrera era de 5 años en biología, me gradué en la especialidad de biología fundamental, que es más o menos como tipo bioquímica que se estudiaba en aquella época. Y yo tenía claro que quería hacer una tesis doctoral. Y me marché a Madrid a hacer una tesis doctoral, eso fue en el año 97. Y estuve viviendo en Madrid porque hice mi tesis en coronavirus, cuando nadie sabía lo que era un coronavirus. E hice mi tesis allí y también hice mi primer postdoc, mi primera estancia postdoctoral. Y estuve viviendo en Madrid algo cerca de 7 años y medio. La verdad que estuve bastante bien. Y más tarde, porque para poder progresar en la carrera científica en biomedicina, y supongo que también en otras, digamos en otras carreras científicas ese es el caso, tienes que hacer un postdoc preferiblemente fuera de España y estar un mínimo de un par de años. Y eso te da puntos pues en oposiciones, en cosas de ese estilo. Y bueno, decidí cambiar de tema de investigación. En vez de trabajar con coronavirus, decidí trabajar con terapia génica y me marché a University College London, en Londres, en el año 2005 para trabajar en terapia génica, pero del tratamiento del cáncer y enfermedades autoinmunitarias. Y estuve pues como un Marie Curie allí un par de años, hasta el año del 2005 al 2008, y en el año 2008 ya me independicé como jefe de grupo, también en University College London, trabajando fundamentalmente con enfermedades autoinmunitarias, con artritis reumatoide y también un poquito con cáncer. Y allí ya fue cuando comenzó a despegar mi carrera, ya fuimos trabajando, mi grupo fue trabajando en lo que después sería una de las mejores terapias contra el cáncer existentes hoy en día, en inmunoterapias, de bloqueo de una cosa que se llama immune checkpoints o moléculas de control inmunitario. Y bueno, pues estuve en Inglaterra 9 años, hasta el año 2013, cuando volví otra vez a España, continuando la investigación. Pero bueno, durante todo este tiempo también he seguido formándome en física y en matemáticas, no creáis que no. De hecho, yo en general era bastante bueno en estas cosas, y por poneros un ejemplo, cuando tenía 18 años y comenzamos en química normal y en química orgánica, a hablar sobre pues un poquito de física cuántica, ¿no? de los orbitales. Pues ya sabéis cómo son los orbitales, los números cuánticos, los orbitales S, P, F, M, en fin, todo ese tipo de clasificación que está basada en números cuánticos, pero bueno, pues nunca acaban de explicarte bien de dónde salen esos números cuánticos. Te lo dan un poquito al finalizar en la escuela secundaria, te lo dan algo en algunas carreras de ciencias,
en la universidad cuando pues damos química, pero tampoco entran mucho en detalles, y cuando quieres que te expliquen bien de dónde salen esas cosas, muchas veces no saben ni siquiera respondértelo. Entonces yo lo que hice fue, ya con 17, 18 años, fue solucionar el laplaciano en coordenadas esféricas, bueno, la ecuación de Laplace, que es igual al laplaciano en coordenadas esféricas a cero, porque esa es la base de la resolución de la ecuación de Schrödinger en un átomo de hidrógeno, pero sin ser tan complicado. Al ser un potencial cero es mucho más sencillo. Y ya por fin, bueno, no os creáis que esto se sale de la nada. Es decir, en aquella época no había YouTube, no había manera más que de conseguir igual algún libro de resolución de ecuaciones diferenciales, ver qué métodos existían de resolución de ecuaciones diferenciales. En ese caso se utiliza un método de separación de variables, que es el origen donde surgen los números cuánticos, y allí ya aprendí sobre la existencia de los armónicos esféricos, y ya por fin entendí de dónde venían esos números cuánticos y por qué tenían esa relación unos con otros. Entonces siempre he tenido esa curiosidad por saber un poquito más, pero con todo el nivel de profundidad al que yo pudiera llegar. Pero al final pues hay un cierto punto al que no puedes alcanzar, y cuando llegó el año 2019, coincidiendo con la pandemia de COVID, pues aproveché para estudiar los cursos de la carrera de física por online, porque se podía hacer entonces, no sé si se puede hacer ahora, por la Universidad de Stanford, y allí pues ya aprendí en profundidad pues toda la carrera de física, con todos los cursos, cálculo tensorial, todo menos ciertos temas que todavía me interesaban y que después a posteriori pues tuve que prepararme, porque allí en la Universidad de Stanford pues ya sabéis que en Estados Unidos, por ejemplo, en gravitación cuántica se da algo de gravitación cuántica, pero lo que se da es prácticamente string theory, porque digamos que la escuela americana de gravitación cuántica es prácticamente string theory, solo dan string theory. No dan otras, quizás alguna cosa de gravitación cuántica semiclásica, de gravitación cuántica semiclásica, pero básicamente es string theory. Tampoco dieron clases sobre la formulación hamiltoniana de la relatividad general, porque ya es un poquito más complicada y se aplica sobre todo en gravitación cuántica de loop quantum gravity, algo que ellos pues no están interesados en general, ¿no? Ni menos en Stanford, donde tenían, ahora supongo que estará ya retirado, al profesor Leonard Susskind, que fue uno de los impulsores de string theory. Así que después, a posteriori, ya comencé un poquito, ya con todas las herramientas aprendidas, matemáticas, ya comencé a prepararme en Loop Quantum Gravity, que lo encontré bastante sencillo, el planteamiento bastante sencillo, bastante lógico, aunque después las resoluciones de las ecuaciones no tienen nada de sencillo, evidentemente. Pero sí que estudié Loop Quantum Gravity, también estudié relatividad cuantitativa y alguna otra cuestión un poquito más especializada. Y cuando me refiero que estudiaba, me refiero a que ya partía de publicaciones donde se describía la teoría, o sea, ya un poco más especializado que simplemente pues cursos a los que te puedas apuntar, porque no sé si existen cursos de tal especialización a los que uno pueda acceder online. Supongo que sí. Tampoco me he molestado mucho en verlo. Yo fui a lo que son las fuentes originales de los papers, de la descripción de los papers. Que sepáis que aquellos que seáis miembros del canal vais a tener acceso a estos papers, porque he puesto dentro del Drive un folder, una carpeta donde voy a ir subiendo las publicaciones más relevantes de la historia de la física, ¿no? Pues tengo la de la relatividad especial, la relatividad general, tengo, ¿qué más? El Principia de Newton, por el momento que he subido, y iré subiendo esas publicaciones que han supuesto unos hitos en el desarrollo de la física. Que sepáis los miembros que si queréis os puedo dar acceso sin problemas. La ventaja de estar trabajando como jefe de grupo, estar asociado también a una universidad, yo estoy afiliado a una universidad,
también te da la ventaja de que si quieres comenzar una línea de investigación en lo que sea, pues puedes hacerlo. Y decidí abrir mi propia línea de investigación mientras me iba formando en Loop Quantum Gravity, me iba formando también en relatividad general cuantitativa. Pues quise abrir una pequeña, digamos, línea de investigación en la aplicación del principio de incertidumbre sobre las geodésicas en la relatividad general, para hacerlo compatible, las matemáticas, para hacerlas compatibles. Y eso dio lugar a que pudiera publicar, me parece que comencé en el 2022, a que pudiera publicar trabajos sobre esta aplicación del principio de incertidumbre sobre geodésicas de la relatividad general, algo de lo que vosotros, si sois seguidores del canal, pues ya habréis visto alguna lección que tengo sobre el tema. El primer trabajo que envié a publicar a una revista donde hay una revisión por pares, donde pues colegas te lo revisan, eso no significa que sean muy amables, porque el objetivo de los revisores es machacarte, ¿no? Y ese primer trabajo pues tuvo 4 revisores, 2 de los cuales me dieron, no voy a decir qué, hasta en el carnet de identidad. Y forzaron a que tuviera que hacer volver a rederivar ecuaciones con más detalle, a darle otro formato, y la verdad que quedó un trabajo bastante bueno y bastante interesante. El segundo trabajo que envié a publicar, creo que fue un año más tarde, me parece, también muy bonito, porque esas ecuaciones que derivé las pude aplicar para la solución de Schwarzschild, y allí, sorprendentemente, evidentemente ya tenía la primera publicación con las ecuaciones, era una derivación matemática bastante sencilla, lo envié a Axioms, que es una revista eminentemente matemática, y allí, sorprendentemente, los revisores no le pusieron ningún problema, o sea, la pusieron súper bien, diciendo que se había obtenido, es verdad, se había obtenido una relación entre los cambios de las fluctuaciones de la energía de vacío y la gravitación que ocasionan esas fluctuaciones de energía de vacío, utilizando las ecuaciones que tenía. Y después, al tiempo, los editores decidieron colocar el trabajo que habíamos publicado en la portada. Entonces una estudiante de doctorado me hizo la portada porque yo soy muy malo para diseñar cosas artísticas. Y luego publiqué una revisión sobre el elemento mínimo de distancia en relatividad general, aplicando también el principio de incertidumbre. Y bueno, en ese sí que también los revisores me pusieron algún problema para darle más profundidad en algunas secciones y tal. Y bueno, pues estuve considerando, a sugerencia de algunos estudiantes de doctorado que tengo, el poder obtener mi doctorado en física teórica utilizando las publicaciones. Porque en general puedes obtener un doctorado de 2 maneras. Un doctorado, ya sabéis que es un trabajo de investigación, te tienes que matricular a un programa de doctorado de una universidad y te dan, o tú con tu director eliges un tema de investigación que lo vas desarrollando y después lo defiendes frente a un tribunal. Se puede obtener un doctorado de esa manera, o si ya has publicado los resultados de tu trabajo de investigación en revistas con peer review, con revisión por pares, es mucho más sencillo porque solo tienes que escribir una introducción, poner las publicaciones y lo presentas como memoria de tesis y lo puedes defender como una tesis doctoral. Con la ventaja de que, como ya ha pasado un sistema de evaluación por pares, el tribunal pues apenas pone problemas, porque ya los problemas te lo han puesto los revisores a la hora de publicar, y si han dado el visto bueno a la publicación, pues significa que tiene suficiente calidad. Eso se podía hacer antes. El problema está en que yo no sé si se acepta hoy en día, antes sí se aceptaba, no sé si se acepta hoy en día que las publicaciones sean en una fecha anterior a la matrícula en el programa de doctorado, ¿no? Porque yo creo que no se puede hacer, o igual depende de la universidad, no lo sé.
Sin embargo, estuve pensándolo y para un doctorado con la calidad a la que yo me exigiría necesitaría otro trabajo de investigación, en este caso la resolución de mis ecuaciones, las ecuaciones que derivé, pero aplicadas a la métrica Kerr, que como probablemente hayáis visto en uno de mis vídeos anteriores en el blog, rompió a la inteligencia artificial, se negó a resolverla. Así que estoy considerando resolverlo, pero en vez de publicarlo, resolverlo paso a paso, poco a poco, e ir subiendo esas derivaciones en YouTube, simplemente para que veáis un poquito en tiempo real cómo se va desarrollando un trabajo de investigación con calidad publicable, ¿no? Y realmente a mí, pues, obtener otro título de doctorado tampoco me va a traer nada. Yo tengo mi carrera ya hecha, tengo ya mi reputación hecha, mi trabajo es muy exhaustivo ya tal como es, con la investigación, llevar doctorados también de personas, conseguir financiación. Ya sabéis que tengo problemas de salud bastante serios, en este último año se han agudizado mucho. Entonces, meterme ahora a matricularme en un programa de doctorado, que yo creo que en la universidad donde yo estoy, los programas de doctorado están más bien basados en procedimientos de inteligencia artificial. Eso es lo que yo sé, más que en física teórica. Entonces tendría que matricularme en alguna otra universidad. Cursos de doctorado... No, la verdad que no me merece la pena. Igual ni siquiera puedo presentar los papers que tengo ya como memoria de doctorado porque se han publicado con fecha previa. Entonces, ¿me merece la pena? Pues no me merece la pena. Igual sigo publicando en los temas que me interesan y ya está. Al estar afiliado en una universidad, estar dentro del entorno académico de esa manera, pues me facilita bastante el poder enviar estos papers a publicar y además que al final cuentan para mi currículum aquí. O sea, eso me contabiliza en el currículum como publicaciones. Entonces, pues simplemente os he hecho un breve resumen de cómo ha sido mi carrera, de cómo me metí en física y cómo pues he comenzado a trabajar en física de esa manera. Y yo os animo a aquellos de vosotros que podáis pues, y que os interese pues hacer lo mismo, aunque tampoco es necesario. Así que, sin más, os dejo y nos vemos en la próxima lección o en la próxima charla. ¡Hasta luego!